Tommy, vamos a contar un poquito lo que pasó ayer en la legislatura, un momento muy emotivo, un momento fuerte, se vio allí con la asunción de Leandro Alperín, el hombre que estaba en la lista del partido de Martín Lustó, lista por la que se había consagrado legisladora Débora Pérez Volpin, que a poco de haber asumido como legisladora encontró su muerte de una manera muy absurda y dolorosa para toda su familia, para todos sus colegas, para todos sus amigos. Este hombre, que ahí estamos viendo la imagen, asumía en el lugar de Débora, recibió muchas críticas en un primer momento, ¿no? Porque enseguida empezó a mostrarse, supuestamente en medio del dolor, como el hombre que iba a hacerse cargo de este lugar, que de algún punto era lo que marcaba el reglamento, ¿no? La banca que dejaba Débora iba a ser asumida por él, pero les parecía que no era, sobre todo a la gente que más, con un afecto más comprometido a Débora y que más quería, su gente más cercana, decía, bueno, pero ya es necesario que ya se esté mostrando de esta forma. Sí, el timing, ¿no? Es lo que le reclamaron justamente a este legislador, ella por la ciudad de Buenos Aires. Hubo mucha polémica también en las redes, Nuria, y obviamente en los medios en general, porque muchos decían que en realidad Débora, que había sido electa, obviamente, como vos decías, por el partido de Martín Lustó, tenía que ser reemplazada por otra mujer. Una mujer. Exactamente. Sí. Como ella era mujer, que tenía que ser reemplazada por otra mujer. Recordemos que tercera en la lista estaba Florencia Bonelli. Sí, Bárbara. Bárbara Bonelli, que también había sido elegida en realidad dentro de lo que fue el partido de Lustó, en las elecciones del año pasado en la ciudad de Buenos Aires, y mucha gente quería que ella asumiera en lugar de este legislador, que era el segundo, hay que decirlo, sí. El reglamento decía que era el segundo. Sí, Bárbara trabajó inclusive en la campaña muy pegada a Débora. Y por ende se entendía que tal vez por la sensibilidad de algún modo con la que Débora abordaba algunos temas, debía ser una mujer la que ocupara esa banca. El lugar, yo miraba ayer las caras en el momento y algunos la verdad es que inclusive me animo a decir Diego Santilli y Francisco Quintana, quien vemos allí en imagen, en el momento de la jura la cara era digamos, era una situación dolorosa y para nada festiva como suele ser la jura de un legislador. Leandro Alperín está en línea, es el legislador porteño por Suma Más. Gracias por atendernos, Leandro, buen día. Buen día, Nuria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Decíamos recién con Tommy, mi compañero, un momento ayer, me imagino allí dentro de la legislatura que el ambiente se respiraría con una carga de mucha angustia por el lugar que le toca desempeñar ahora, ¿no? Sí, claro, lo decía yo ayer, ¿no? En general un legislador asume su banca como consecuencia de una circunstancia muy alegre, que es la manifestación de la voluntad popular en elecciones libres. A mí no me tocó eso verdaderamente. Yo asumí en un contexto muy triste a consecuencia del fallecimiento de una compañera, pero también una amiga como Débora, ¿no? Y desde ese lugar asumo la responsabilidad de la banca, pero también la de continuar una tarea que era la que había planteado Débora al momento de su llegada a la legislatura. Así que sí, es como lo planteas vos, ¿no? Es una mezcla de sensaciones donde la angustia se hace presente, sin duda alguna. Ahora, Alperín, usted sabe que también desde muchos sectores se lo cuestionó, inclusive a muchos periodistas, tal vez por el hecho de haber conocido a Débora, tal vez por entender el dolor de los que más afectados estaban en esta situación. Nos pareció como que el timing en el que usted empezó a mostrarse, más allá de que era el lugar que correspondía por la lista, tal vez no era el mejor, ¿no? Todavía estaba muy sensible, decían que no se habían reunido ni siquiera dentro del partido y usted ya estaba como haciendo girar la posibilidad de asumir el lugar de Débora. Verdaderamente no, lo que sucede es que la legislatura tiene un procedimiento que es que para reemplazar a un legislador por el motivo que fuese que deje la banca hay que solicitarlo. Y lo cierto es que a inicios de marzo se conformaban las comisiones en la legislatura
y si nosotros no hacíamos el pedido antes de que inicien las sesiones, lo que ocurriera era que perdíamos las posiciones en las comisiones. Ya en un contexto muy complicado que la legislatura tiene, nosotros lo único que hicimos fue presentar el certificado que por ley nos ordenan presentar para asumir la banca. Después, claro, bueno, obviamente alguno puede coincidir o no, pero tenemos un problema también, ¿no?, con esas cuestiones. A nosotros puede gustarnos más o menos lo que la norma dice, podemos creer que hay que cambiarlas o no, lo que no podemos es no respetar las leyes y los procedimientos. Nosotros lo único que hemos hecho era hacer lo que la ley establece, nunca hubo dudas sobre cómo debía ser la sucesión de las bancas, ni por ley ni por debate político. Después tenemos, claro, nuestra mirada sobre cuál debe ser la conformación de los bloques y cuál debe ser el rol de cada uno, pero esa es otra cuestión, por cierto. Ahora, Alperín, usted charló el tema con Martín Lustó, se había hablado de la posibilidad de que fuera una mujer la que asumiera el lugar de Débora, estaba en la lista Bárbara Bonelli también. ¿Pudo hablar de este tema con sus compañeros de partido y con Lustó fundamentalmente? Sí, claro, eso nunca fue un debate hacia adentro del espacio, ¿eh? Nunca se habló de la posibilidad dentro del espacio de que fuera una mujer. Se establece al momento de las listas y de hecho nosotros teníamos un bloque hasta la partida de Natalia Fidel con más mujeres que hombres. Alperín, usted es especialista en el tema penitenciario, justamente hoy vuelve a hacer noticia el tema de la necesidad de descomprimir las cárceles, se habla de la posibilidad de darle salida a algunos hombres que o gente que cumplió parte de la condena. Se habló hace un tiempo también, después fue desmentido desde algunos sectores y de otros no, de la posibilidad de que cumplieran arresto domiciliario personas que actuaron en la última dictadura militar. ¿Qué piensa usted de todo eso? Yo creo que en primer lugar hay que separar la situación de las cárceles, los permisos que la ley establece para poder cumplir con la pena de prisión en un lugar que no sea la cárcel misma, o sea, que puedan estar encerrados en su casa o en algún otro lugar. Por otro lado está el contexto de la sobrepoblación en algunos penales y por otro lado está la potestad que la ley le da a los jueces para ordenar esto, ¿verdad? Esto no es una facultad del Poder Ejecutivo decidir quién y dónde cumple la prisión y bajo qué características, pero sí el servicio penitenciario tiene que informarle a los jueces anualmente cuando una persona que está en prisión está en condiciones de seguir la pena privativa de la libertad en algún otro lugar. Lo que venía pasando es que esto era discrecional, ¿no? Que el servicio penitenciario lo hacía cuando quería y ahí sabemos cómo trabaja el servicio penitenciario. Yo creo más en las cuestiones objetivas como esta, que todos los que están en condiciones se informen anualmente a los jueces y los jueces dispongan en qué casos individualmente van a cambiar el lugar de alojamiento y en qué casos no, y lo justifiquen como la ley dice. Sí, ahora, ¿derivar detenidos a sus casas con tobillera electrónica para ustedes es una posibilidad viable para descomprimir las cárceles? Sí, claro, en algunos casos lo es y de hecho ya se viene haciendo, no es que es nuevo. ¿Pero y no le preocupa eso, que se deriven más de los que deberían derivarse o que se deriven por una cuestión de necesidad de descomprimir y que en realidad no deberían estar bajo... Porque sabemos lo que pasa, después la tobillera no es controlada por nadie y el delincuente se convierte en reincidente. Pero entonces estamos hablando de cosas distintas. Claro que me preocupa porque me preocupa lo que pasa con el delito y con la delincuencia, pero si usted me dice si en principio yo estoy a favor que se cumpla con la ley, la respuesta es claramente sí, pero la ley también impone controles para esas solturas o distintos tipos de prisión. Yo no podría coincidir nunca con que manden a un detenido con una pulsera a su casa que nadie controle, pero si hay controles estoy de acuerdo. Ahora, si no lo van a controlar, claramente no. La sobrepoblación en la provincia de Buenos Aires, en los penales, es del 30%. ¿Usted tiene pensado algo en este sentido? El tema de la construcción de nuevos penales, digo, no es algo que se pueda hacer de un día para el otro. ¿Cuánto tiempo habría que esperar para que esta situación mejore? En mi caso, yo soy legislador de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, claro. La ciudad no tiene
sistema penitenciario y nosotros consideramos que debiera tenerlo. Sí. En la actualidad convenia con la Nación, pero el traspaso de las competencias penales nos hace imaginar que dentro de poco tiempo vamos a tener una cantidad considerable de personas privadas de libertad a disposición de la ciudad. Por lo tanto, considero que es un momento idóneo para buscar un acuerdo entre oficialismo y oposición para sentar las bases de un sistema penitenciario distinto que no reproduzca las conductas que se sanciona, como bien marcaba antes usted. Sin perjuicio de eso, sí, la situación de la provincia de Buenos Aires tal vez es de las peores en el país, y las consecuencias de esas cárceles también son de las peores en el país. Por lo tanto, la intervención es urgente. Claro, una medida que pareciera ser motivada en favor de que en las cárceles haya menos gente, como esta que planteaba antes usted, no considero que sea el criterio adecuado. Cuando actuamos en la emergencia, cuando actuamos en la reacción ante una urgencia, en general reaccionamos mal. Estas políticas públicas deben ser planificadas. La construcción de cárceles idóneas para llevar adelante la ejecución de la pena forma parte de las premisas que obviamente hay que llevar adelante. A ver, yo le ponía recién en la situación de la provincia de Buenos Aires como la peor, ¿no? Más allá de su situación de legislador por la capital. Respecto a la capital, ¿qué piensa usted de, legislador de porteño, qué piensa usted de la posibilidad del traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz? Mire, en primer lugar, no es la primera vez que un gobierno anuncia que va a trasladar esa cárcel. Que yo recuerde, por lo menos es el tercer anuncio, ¿no? Lo hizo el presidente Menem cuando empezaron a construir la cárcel de Ezeiza de Marcos Paz. Una iba a ser para la cárcel de Caseros y la otra para la de Devoto. Finalmente Devoto no se trasladó. Lo hizo el presidente Kirchner cuando anunció la construcción de la cárcel de Mercedes con financiamiento, con licitación hecha. No sabemos qué pasó con Mercedes, finalmente eso no sucedió, y lo vuelve a hacer ahora el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, que anunció lo mismo, que van a construir una cárcel y dentro de 2 años y medio van a trasladar el penal. Bueno, eso todavía no pasó, ni siquiera empezaron con la licitación, por lo tanto hay que ver. Hay que esperar. De cualquier forma, yo coincido con que el penal de Devoto no está en condiciones para llevar adelante la finalidad que la ley establece en contextos de encierro, pero agrego la pregunta: si no es este Devoto, ¿dónde va a estar el penal de la ciudad? ¿No se les ocurrirá mandarlo a la zona sur de la ciudad, ¿no? Donde ponen todo lo que no quería ver? Claro. Bueno, la zona sur ha crecido mucho en el último tiempo. Veremos qué pasa. Por lo pronto hay que esperar, porque es cierto lo que usted dice, que muchas veces fue anunciado y esto no se realizó. Leandro Alperín, tamaño trabajo el que le toca, sentarse en la banca de Débora Pérez Volpin con el carisma y la empatía que había generado con la gente. Imagino que no debe ser una tarea fácil. Suerte para usted. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.